Vamos a empezar por el final, digamos, y después seguramente nos vamos a remontar a la historia, pero vos que sos el autor original del concepto, ¿qué fue para Clarín o qué es el periodismo de guerra? Sí, no sé si le cabe a la idea de periodismo de guerra, no sé si se puede ver como un concepto. Me parece que es un derivado de una serie de exageraciones que dominaron el conflicto entre Clarín y el gobierno del matrimonio Kirchner, ¿no? La idea del periodismo de guerra o la idea de la guerra de medios obviamente parte de un equívoco general, que es esta idea que la gran disputa en la Argentina o en muchos países de la región era entre el partido de gobierno y los principales medios de comunicación. A partir de eso, porque es algo singular en la historia de Clarín, no es que Clarín haya recurrido a este periodismo, si se quiere, poco matizado y entendido como lugar de disputa contra un gobierno al que Mañeto en algunas entrevistas conmigo dijo que aspiraba a convertirse en una tiranía. Decís al final del libro que no había autocrítica, digamos, del medio, quiero decir, de Clarín, y que tenían ni autocrítica empresarial, de su posición empresarial, ni autocrítica de su posición periodística. ¿Cómo leíste lo que dijo Blanc acá a la Izquierda Diario entonces en términos de esa confesión, digamos, ¿no? Sí, en realidad como subgénero la autocrítica empresarial es bastante poco frecuente, ¿no? Claro. En términos generales me parece que el diario, al entender que lo que estaba en juego era la libertad de expresión y la propia existencia del medio, a partir de algunas variables que son creíbles. O sea, el gobierno de los Kirchner quiso meter preso a Mañeto y en algún momento intentó entrar a Clarín a través de kirchneristas transitorios, a través de empresarios. Esos dos objetivos de máxima no se cumplieron. Ahora hubo una serie de decisiones que obviamente que afectaron los intereses y la credibilidad del medio. La respuesta de Mañeto fue esta manera virulenta de responder periodísticamente al ataque del gobierno. Remontándose a la historia, ¿no? Detrás de la definición de periodismo independiente y todo lo demás, desde su nacimiento, Clarín en general los medios, tuvieron mucha ayuda estatal, ¿no? O sea, siempre crecieron o se salvaron al amparo del Estado. En el peronismo, en principio, ¿cómo fue esa relación? Sí, Noble de inicio intentó instalar, digamos, la idea primero el mito fundacional, ¿no? Y yo en el primer trabajo sobre Clarín insisto mucho sobre ese mito fundacional porque ayuda a entender los siguientes 70 años. El mito fundacional es Noble presentándose como un editor periodístico desligado de la política que vende su estancia para lanzar un diario. Yo, a partir de documentos del propio archivo personal de Noble y documentos desclasificados en los Estados Unidos, lo que muestro es que, como todos los grandes medios de comunicación, como muchos medios de comunicación, desde Crítica de Botana hasta Página 12, nacen con dineros de fondos no declarados o desconocidos. En el caso de Noble eran bobinas de un diario financiado por la embajada alemana y por un grupo de empresarios. Entonces, a partir de esa, si querés, debilidad inicial de Clarín, ¿sí? Clarín empieza a establecer relaciones de toma y daca con todos los gobiernos, primero para subsistir y luego para crecer. El medio, por supuesto, encuentra, digamos, este eslogan de periodismo independiente que aparece, aparte, precisamente en los momentos de mayor dependencia, el primer peronismo o durante la dictadura militar. Digamos, la directora, en una editorial muy importante, el año 79, después de haber organizado el partido celebratorio de la Copa del Mundo, reinstala la idea del periodismo independiente, y a partir del año 79 es que se vuelve tan presente en la retórica del gobierno. O sea, en un momento que es más dependiente, recurre a la idea del periodismo independiente. Entonces Clarín lo que hace es, desde más o menos septiembre del 46, septiembre, octubre del 46, hasta septiembre del 55, acompaña al gobierno peronista. A cambio recibe enormes beneficios estatales, créditos, ayuda, papel, en un momento que el gobierno peronista manejaba discrecionalmente el papel, y a cambio le entrega la línea electoral, la línea editorial. Ahora, lo que es interesante en los documentos de Raúl Apol, el jefe de propaganda, sí, uno puede ver ahí un documento donde para el año 52, cuando es la reelección de Perón, Apol hace una suerte de mapa de los medios de comunicación. Entonces dice, hay opositores, hay oficialistas y hay independientes. Y hace una alusión muy concreta a Clarín. Dice, Clarín
aunque aparece como independiente, en los temas centrales nos apoya. Ahora, eso llega a situaciones ridículas de, por ejemplo, Noble desplaza al crítico teatral porque hizo una reseña negativa de una de las obras organizadas por Apple. Y bueno, las dos banderas casi tomadas exclusivamente por el kirchnerismo estos años fueron la discusión sobre los hijos de Ernestina de Noble y papel prensa, ¿no? A mí me resultó interesante esa parte de tu libro donde vos decís robarle el papel a un ladrón, porque es como que se contaban dos partes de la historia, ¿no? ¿Cómo sería la historia más completa de papel prensa, digamos? Por ahí o las debilidades en la argumentación del kirchnerismo, tratar de entender a Clarín a partir del año 76. Que hay una historia, hay una investigación judicial, hay un expediente, y ahí también las explicaciones de Clarín han sido pobrísimas. Tanto los dueños de Clarín como los diarios de la Nación deben, al menos a sus lectores, una explicación sobre algo que es muy, pero muy difícil de sostener. Es decir, hay una historia previa. Esta historia previa es la vulnerabilidad de la industria gráfica de la Argentina, que aunque la Argentina es uno de los diarios con mayor lectores en América Latina, no producía papel. El primer intento es en la oficina de Noble. Noble es el primero que convoca a todos los editores en el año 68 para buscar algún tipo de asistencia estatal para desarrollar una empresa de papel. Pero después, digamos, esa experiencia va pasando de grupo político a otro. Primero Lanús se le da a Chivita en una licitación que es discutida, dudosa, después Helvar Greiber y después la parte más conocida, donde digamos ahí la dictadura militar presiona a los dueños para vender y le da el visto bueno a los compradores para comprar. Es decir, y ahí la debilidad de Mañeto principal es presentar eso como una suerte de acuerdo entre privados. O sea, si algo no hubo ahí, fue un acuerdo entre privados, ¿no? La relación con la dictadura, ¿no? Es como que criticaba la política económica, según la definición que yo entendí de tus libros, y apoyaba al régimen político, inclusive más que otros medios, ¿no? La defensa de la dictadura. Sí, ha sido una defensa enfática y permanente desde el primer día. Y tenía esa idea que Videla se iba a convertir finalmente en un general desarrollista. O sea, cada vez que Videla usaba la palabra desarrollo, había una editorial diciendo, bueno, finalmente vemos que Videla puede ser desarrollista. Pero esa idea que, digamos, podía disociarse el terrorismo de Estado con la política económica, con esta idea que en realidad Martínez de Oz era una rara avis en ese esquema, eso fue parte de la idea de Clarín, que fue un error de lectura política, porque aparte siempre Martínez de Oz duró más de 5 años, 6 años, y en Clarín, si uno va a la colección Clarín, la impresión es que Martínez de Oz siempre está a punto de terminar. Evidentemente había una decisión de las Fuerzas Armadas de sostener a Martínez de Oz. Y en los años alfonsinistas, ahí me llamó la atención el kirchnerismo como que recuperó el famoso discurso de Alfonsín en La Rural criticando a Clarín, ¿no? Pero por lo menos al principio le permitió dar un salto importante al permitir que viole el artículo 45 de la ley, que no permitía que los diarios compren otras empresas de otras ramas de la comunicación, ¿no? Sí, a ver, ese discurso de Alfonsín, que es, digamos, si uno ve el video que preparó el gobierno para el 7D, ¿te acordás? O sea, lo único que decía Alfonsín, y Alfonsín se refirió en público a Clarín 2 o 3 veces, que es bastante poco. Sí. A pesar de la virulencia y el nivel de agresividad de Clarín con el gobierno de Alfonsín, en momentos de debilidad. No es que Clarín se vuelve muy crítico de Alfonsín en el 87. El año 84 es una crítica permanente y muy hostil. Ahora, la política de Alfonsín fue, permitir ese ingreso ilegal a Radio Mitre en el año 85, pero no cambiar el artículo 45, que fue, digamos, el gran tema de la agenda empresarial de Clarín durante toda la década del 80, conseguir el cambio del artículo, que se lo da Menem, pero en realidad sería injusto pensar que fue una decisión de Menem. O sea, para el año 89 los principales candidatos, Angelos, Alzogaray y Menem, prometieron la privatización de los canales, y lo mismo, conseguir que varias cámaras del sector apoyen el pedido de Clarín es parte de ese estilo que actúa como líder de industria. Lo que no hace Clarín nunca, que también es parte del estilo de Mañeto, es que nunca hace evidente o público su interés privado. O sea, siempre habla en nombre de un interés general. Volviendo a los años menemistas,
ahí es el gran despliegue, vos lo decías antes, el gran despliegue primero empresarial y después hegemónico casi en los medios de comunicación, pero ahí es donde obtiene licencia para desarrollarse como mucho más, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí, digamos, si uno ve todos los diarios en el año 82 y después ve la foto del año 91, el crecimiento de Clarín es exponencial. Porque la pregunta es, ¿por qué los otros diarios no hicieron lo que hizo Clarín? Entonces me parece que ahí eso se explica por que Mañeto tenía ese proyecto de expansión. Mañeto es el primer, digamos, dueño de medios o de diarios que a principios de la década del 80 ve que necesita expandirse y tiene enfrente competidores que son La Nación, digamos que tenía muchas pujas internas porque es una familia, muchos accionistas y un estilo más conservador, y Clarín primero que no encuentra competencia y encuentra estados y gobiernos, digamos, muy abiertos a establecer estas cordialidades o estas mutuas conveniencias. Entonces ahí se expande gracias a la privatización, la desregulación y la capacidad de endeudamiento. Entonces Clarín crece exponencialmente y al mismo tiempo, digamos, lo que gana en esos años es mayor prestigio. Una paréntesis, porque el capítulo de Los Malditos, que algunos, no sé cuánto lo conocerán las nuevas generaciones, ¿no? Pero Jorge Asís es más o menos conocido, Guillermo Patricio Kelly como quedó borrado, pero a algunos nos queda en la memoria lo que, digamos, su enfrentamiento con Clarín. Ahora, el caso de Krasnov me llamó la atención, ¿no? Que es una historia desconocida. ¿Cómo es la novela de Krasnov en los dos sentidos, digamos? Sí, sí. Lo que yo cuento en el libro es que Mario Krasnov se propuso repetir el éxito de Jorge Asís y a partir de su propia frustración en el diario. Y Krasnov trabaja muchos años en el diario. Sale del diario y empieza a escribir una novela que está aún inédita. Yo conseguí esa novela inédita. Y también lo que cuento en el diario, a partir del testimonio de los amigos de Krasnov y los funcionarios del gobierno de Menem, cómo el gobierno de Menem financió esa novela con la idea de lastimar a la credibilidad de Clarín, ¿no? Uh-huh. El agregado de Krasnov, o el final terrible de Krasnov, es que aparece muerto en el año 95, pero él, cuando entrega el manuscrito de la novela, le dice al amigo que le entrega: si me matan es por esto, y aparece ahorcado. Entonces durante muchos años hubo una fantasía que Krasnov en realidad no se suicidó, sino que fue asesinado. Yo no tengo ninguna evidencia de eso y en el libro lo cuento más que nada como rumor, pero la novela y el modo que se negoció ese libro también habla de que el gobierno de Menem, aunque digamos, fue muy generoso con Clarín y procuró un buen vínculo, al mismo tiempo Bauzá, que era de los más dialoguistas con Clarín, de la oficina de Bauzá se financió esta novela aún inédita. En los años de la Alianza, como que ves un giro en lo que yo le pregunté a Blanco, que se asume como pilar de la gobernabilidad, y por un lado una afinidad fuertísima con Chacho Álvarez, ¿no? Que después estuvo cercano al kirchnerismo, pero fue, la frase que me quedó es, nosotros votamos con la gorrita de Clarín. Sí, Chacho Álvarez cuando decía votar con la gorrita de Clarín no significa, digamos, un pacto espurio ni recibir nada a cambio, pero es esta idea de, para hacer política en la Argentina, que estaba muy instalado, y que tiene un buen vínculo de Clarín. Era como un mandato en la clase dirigente argentina. O sea, uno puede ver en la propaganda del Grande T, ¿te acordás? Que está Prendas Mejide, Rucauf, Chacho Álvarez. Entonces, esa escena creo que refleja bastante esta idea de, digamos, buscar ese buen vínculo con Clarín. En el caso de Chacho Álvarez, como la agenda de la corrupción, Clarín llega tarde a la agenda de la corrupción de otros diarios como Página 12, pero cuando se suma, lo hace, digamos, sin el estilo y los tonos del modo que cubrió el kirchnerismo. Pero, digamos, empieza a instalar el tema de la corrupción. Y obviamente que Chacho Álvarez, digamos, esto está medido por un estudio sobre la identificación de los periodistas. Chacho Álvarez era el político, digamos, que tenía mayores simpatías en la redacción de Clarín, de La Nación y Página 12. En el caso del gobierno de la Alianza, me parece que parte de este conflicto instalado con el gobierno Menem hace que Clarín, digamos, en algún sentido apoye esa fórmula, apoye a De la Rúa
y Álvarez hasta los últimos minutos. Y ahí también, digamos, casi sin transiciones, digamos, empiezan estas críticas. Y también me parece muy relevante esta idea de pilar de la gobernabilidad. Clarín se empieza a ver a sí mismo como, digamos, si Clarín, digamos, en la racionalidad de los conductores periodísticos, si Clarín contaba todo lo que sabía sobre el estado de los bancos, el 1 de diciembre el gobierno de la Rúa caía antes que también es asignarse, digamos, me parece un poder y una importancia que yo pondría por en discusión. Ahí vos marcás que no nombraron la palabra corralito hasta cuando ya estaba instalada, que existía un corralito, digamos. Sí, eso en general todos los diarios, pero en general Clarín llega muy tarde, digamos, a dar esas, digamos, llega muy tarde a la crítica a la alianza. De hecho, en la edición del 20 o el 21, digamos, columnistas, editores que habían escrito de manera muy contenida, de repente se sueltan. Pero me parece que tiene que ver con esa idea, que Clarín tenía que sostener de alguna manera eso. Y obviamente lo que también quería sostener Clarín, que esto no era solamente una cuestión de deber cívico. Clarín estaba endeudado en dólares y quería sostener la convertibilidad por razones obvias. Tenía miedo de perder el control de la empresa por la ley de quiebra. O sea, por eso la idea del deber cívico lo relativizaría bastante. O sea, Clarín, que fue el momento de mayor desesperación de toda la era Mañeto, es el momento donde se encontró frente a la posibilidad de perder el control del diario. ¿Cómo fue la reacción? Conseguir la ley de quiebra. Esa presión, ese bandorismo que hicieron por la ley de quiebra, ¿no? Que ahí contás una cosa también que es interesante, que el que la envía es el jefe de gabinete de Duhalde, que es Jorge Capitanich, el que unos años después rompe la edición del diario, ¿no? Pero ahí es cuando dice que como nunca hace una presión sobre el Parlamento y sobre el gobierno para votar la ley de quiebra. Ahí es el momento donde, digamos, más desesperadamente Clarín tiene que despliega sus capacidades de lobby, que no empieza en el 2003. O sea, una de las partes del poder de Clarín es una gran capacidad de lobby sobre el Congreso, sobre la justicia. Digamos, cuando el kirchnerismo habla de eso es real y hay evidencia. Lo singular de ese momento es que ante el momento que Mañeto cree que pierde el control, digamos, arma una suerte de grupo de fuego, o sea, de tormenta de ideas con Pierre y Manzano, que son finalmente sus aliados, son dos hombres que vienen del peronismo y buscan convencer a los parlamentarios peronistas, radicales y frepacistas. Por eso también es importante, digamos, las privatizaciones tuvieron consenso en el peronismo, el radicalismo, ¿sí? O los candidatos del 89 y la ley de quiebra, salvo Lisa Carrió, que el Parlamento dice esta ley tiene nombre y apellido, o es Clarín y La Nación. Después obviamente hubo un acompañamiento y muchos, digamos, dirigentes aún creen que esa era la manera de defender a las empresas nacionales frente al riesgo del control de sus acreedores externos. Blanc dijo en la entrevista que le hicimos nosotros que nunca vio una alianza más empática como la de Clarín y el kirchnerismo de los orígenes, digamos. Vos que lo tenés más o menos conocido, ¿fue así? Sí, sin lugar a dudas. Fue desde la recuperación de la democracia, fue la alianza más sostenida y permanente de Clarín. Digamos. Yo diría Frondizi, obviamente, la presidencia de Frondizi y el gobierno de Kirchner fueron los momentos de mayor coincidencia, ¿no? De ahí no solamente es una cuestión de, digamos, beneficios gubernamentales o ayudas estatales, también una idea de compartir ciertas ideas sobre el país, que tiene que ver con el desendeudamiento, básicamente el desendeudamiento, ¿no? Y la idea de un presidente más fuerte. Esas eran las coincidencias de Kirchner y Mañeto. Ajá. Sí, bueno, también tuvo beneficios, ¿no? Digamos, la ley de bienes culturales, por supuesto, que tiene un nombre que lo pones en tu libro que es larguísimo, para incluir todo lo que tenía Clarín, digamos. Exactamente, que eso fue finalmente promulgado durante la presidencia de Kirchner. Claro. Sin lugar a duda, y Kirchner llega, como la mayoría de los dirigentes políticos, con esa idea de estar en buenos términos de Clarín, entonces arma esa suerte de apoyo en Moyano, las organizaciones de derechos humanos, Clarín y el peronismo como una mesa en la que apoyarse, y Clarín era definitivamente muy importante, y por eso también el acceso periodístico
y el buen trato y la cosa de amigotes, creo que también aparte del estilo de Kirchner, y que Mañeto fue muy receptivo y muchos empleados de su empresa también lo fueron. Mañeto se enferma, digamos, en el año 2005, se le declara este cáncer, y en ese momento se produce una situación muy incómoda, que es enviado por Kirchner, Brito le pregunta al banquero, le pregunta a los socios si están dispuestos a vender, porque digamos, la idea de Kirchner era entrar a Clarín, era que empresarios afines compren Clarín, como sucedió en otros ramos de la economía. Pero el punto de conflicto, el inicio es la llamada crisis del campo. Ahí es cuando Kirchner ve que es un tratamiento, ingrato de la presidencia de Kirchner, ¿no? Y sobre todo esta idea de los piquetes, ¿no? Que una parte de unas coincidencias entre Kirchner y Mañeto en el 2003 es que TN tenía que mostrar poca conflictividad social en las pantallas. Y Mañeto es muy receptivo a eso, basta ver TN el año 2003. Es decir, entonces el cambio en el 2007 es esta idea que TN de las pantallas estaba agitando la idea del desgobierno y la protesta callejera. Ahí es que Kirchner se enoja, mucho. Pero, yo creo que hasta la muerte de Kirchner, a pesar del ¿qué te pasa, Clarín?, había una conversación. Kirchner se seguía viendo con los directivos, incluso con el punto de quiebre, y cuando ya no hay posibilidad de acuerdos, con la muerte de Kirchner, ¿no? Porque Cristina asume la idea de la guerra y la lleva hasta el último día, todavía la continúa en algún sentido. Ahora, el 7D más el 7 de diciembre del 2007, ¿no? Que firma la posibilidad de fusión, autoriza la fusión entre Cablevisión y Multicanal, que después vos describís que es una gran parte de los ingresos del diario. Sí, el 80% de la empresa, el Clarín, el 80% de sus ingresos viene del cable. Claro, fue como el 7D más real que el otro, ¿no? Porque al final el otro no cambió mucho lo que sucedía dentro de Clarín. Se esperaba un fallo de la Corte que en realidad llegó más tarde, y en términos generales me parece que la desconcentración nunca se produjo, la idea de la concentración no se produjo, porque me parece que Clarín no estaba dispuesto a cumplir con la ley, pero el gobierno tampoco estuvo dispuesto a cumplir con muchas partes de la ley. O sea, en términos generales, estoy de acuerdo con vos. El 7D que tenemos que mirar es el 7D de la Viromevic, que es que se formaliza la fusión de Cablevisión y Multicanal. Después Clarín se convierte claramente en un despedidor serial y con una tendencia a no reconocer la agremiación de los trabajadores, ¿sí? Despedidor serial de comisiones internas en condiciones muy complicadas, como yo cuento en el libro. En febrero del 76, cuando se despide, es una suerte de preludio del golpe, y Mañeto va a hablar con Ruccaf, que era el ministro de Trabajo, para plantear que lo que había no era un conflicto laboral, sino una suerte de infiltración de las organizaciones armadas en la comisión interna, ¿no? Entonces me parece que hay una política muy consecuente de Roberto Noble. Los primeros despidos de Roberto Noble son a militantes comunistas, cuando se crea la primera comisión interna, creo que 62 o 63, y de ahí en adelante eso permanece hasta el conflicto con los Kirchner, que eso en algún sentido habla también de que Clarín por primera vez ve que tiene que aceptar la comisión interna, por la falta de la pérdida de credibilidad, y la idea de Clarín como el malo perfecto de la época obliga a Mañeto a revisar su política con los trabajadores. Ahora Clarín está ofreciendo, no actualiza los sueldos de acuerdo a inflación, pero ofrece buenos beneficios de retiros voluntarios. En otro momento, como el año 99, como cuento en el libro, despide a toda la comisión interna, ¿no? En un momento el periodismo de infantería. El periodismo de infantería, ¿no? Que es uno de los grandes, quizá el mayor hito antisindical en la historia del 76, febrero del 76, y el periodismo de infantería del año 2000, ¿no? Que tiene una grave consecuencia, no solamente obviamente para la defensa de los trabajadores de sus condiciones de vida, sino también tiene un notable impacto en el diario. Ahí termina la idea del Clarín moderno, prestigioso, que tiene una suerte de gran consenso. Finalmente es una empresa que empieza a tener problemas y actúa como actúa
una empresa como Clarín despide a la comisión interna y no permite la agremiación durante más de 15 años, ¿no? Ahora, yo te decía en relación a la política del gobierno, ¿no? Blanc dijo acá, nos puso a los periodistas espalda con espalda por la famosa conferencia en la que Kirchner ataca a un mobilero, inclusive que eso lo copiaron muchos funcionarios kirchneristas, inclusive Timerman, que le reclamó que no tenían comisión interna, ¿no? Sí, yo creo que yo no lo vería tan homogéneamente, digamos, en la sección política y en la sección economía, que es donde, digamos, en el propio trabajo cotidiano las posibilidades de trabajar eran más limitadas porque los funcionarios del gobierno no contestaban los llamados o tenían esa actitud hostil y agresiva que era permanente, como decís vos. Timerman le dice a un periodista de Clarín, armar la comisión interna, ¿no? Yo no sé cuál es la contribución de Héctor Timerman al movimiento obrero, pero evidentemente él se ve en esa condición para plantear eso. Entonces lo que sucede es que, digamos, produjo ese nivel de agresión del gobierno que muchos periodistas, que no es que tenían la camiseta de Clarín y es que defendían a Clarín, pero se vieron en la situación de abroquelarse y tratar de pasar el tiempo. ¿Y cómo estás viendo, digamos, esta primera etapa, ya casi un año que va de gobierno de Macri? ¿Cómo ves la ubicación del diario? Sí, bueno, digamos, del grupo. Para usar, digamos, me parece que Clarín está claramente en un momento de posguerra, para usar otra metáfora bélica, que, insisto, no es porque crea que es una posguerra, pero en el sentido de la posguerra que se está reacomodando después de muchísimos años donde la prioridad era la subsistencia y sobre todo el conflicto con el gobierno anterior. Entonces lo que va a pasar, me parece, lo que está pasando, es que Clarín está pensando en una nueva fase de expansión. Entonces para esa fase de expansión lo que hace es divide las empresas, o sea, en algún sentido ejecuta una de las indicaciones de la ley audiovisual, sí, de venir contenidos para iniciar una nueva fase de expansión que empieza en la telefonía celular y se va a extender porque es la propia lógica de Magneto. No es un momento, digamos, que ahora Clarín, digamos, se va a retirar de su aspiración de expansión. Clarín es una empresa que siempre, digamos, va por la expansión y ahora va por la expansión en un contexto muchísimo más amigable, donde el gobierno es muchísimo más receptivo a esa agenda de expansión. Basta ver el decreto de Macri días después de haber asumido, la nueva ley que se está presentando. En términos generales me parece que, pero no veo, digamos, una suerte de gran acuerdo o de gran sobre, digamos, la agenda de gobierno. Es decir, no veo a Clarín, digamos, totalmente convencido de la presidencia de Macri. Y por último, si la tenés, ¿qué opinión te merece un proyecto como La Izquierda Diario, desde una prensa partidaria de izquierda, que se ponga un diario, digamos? Sí, mira, a ver, yo entré a la carrera de Sociología en la UBA en el año 94, entonces tenía una convivencia con las distintas agrupaciones trotskistas. Lo que más celebro es una amplitud que yo no conocí en esos años en la facultad, cuando las discusiones con los compañeros del PTS eran conversaciones difíciles por cierta intransigencia, por lo menos como yo lo entendía. Y, digamos, me parece que es muy interesante que haya un diario nítidamente de izquierda. Soy un lector diario, cotidiano, me gusta mucho y me parece que soy de los decepcionados de toda esta suerte de socialdemocracia progresista que, digamos, no va hacia ningún lado. Los he votado muchas veces y soy de los que cree que ese tipo de intervención en la política argentina está agotado. Entonces me parece que órganos como la izquierda dan una perspectiva que no están obviamente en la gran prensa argentina.